Buenos días, en nuestro grupo hoy les vamos a hablar de los anestésicos, anticonvulsivantes y antidepresivos. Los integrantes de nuestro grupo se componen de Valentina Carvajal, Catalina Carrasco, Polet Cabezas, Bárbara Cortés, Sandra Cárdenas y Yolet Rojas, asignatura Farmacología y Administración de Medicamentos. En esta presentación les vamos a presentar los anestésicos, anticonvulsionantes y antidepresivos. Estos fármacos se definen como sustancias que tienen el fin de curar o prevenir la enfermedad. Además, también pueden reducir los efectos y los dolores de aquella. Estos fármacos tienen como característica principal su vía de administración y el cómo se administran aquello. Además, les daremos unos ejemplos de estos fármacos y sus formas de presentación. ¿Qué son los anestésicos? La anestesia es el uso de medicamentos para prevenir dolor durante la cirugía o otros procedimientos. Estos medicamentos se denominan anestésicos. ¿Para qué se utilizan? Para aliviar la ansiedad, para minimizar el dolor durante el procedimiento quirúrgico y aliviarlo después de su realización. Para relajar los músculos, los que ayudan a mantenerte quieto. Además, acá podemos observar tres tipos de anestesia, que es la anestesia local, la anestesia general y la anestesia regional. La anestesia local. La anestesia local es un medicamento anestésico que se puede aplicar como una inyección, un aerosol, un ungüento y que principalmente adormece solo una pequeña zona específica del cuerpo, como por ejemplo puede ser un pie, una mano o una zona de la piel. El medicamento utilizado puede adormecer la zona durante el procedimiento por un corto plazo luego de su realización para ayudar a controlar el malestar del postquirúrgico. La anestesia regional es un medicamento anestésico, se inyecta cerca de un grupo de nervios y adormece una extensa área del cuerpo. Por general, la anestesia regional se utiliza para que una persona esté más cómoda durante y después del procedimiento quirúrgico. La anestesia general. El objetivo es dejar a la persona completamente inconsciente y mantenerla en este estado durante la operación, sin conciencia ni recuerdos de la intervención quirúrgica. Se puede administrar a través de una vía intravenosa y que requiere la inserción de una aguja en una vena, generalmente en el brazo o también mediante la inhalación de gases o vapores. Vía de administración de los anestésicos. Anestesia regional. Anestesia regional solamente tiene un tipo de administración que es por la inyección y en la cual se divide por dos procedimientos, que es la anestesia raquídea y la anestesia epidural. En la anestesia raquídea se inyecta una aguja pequeña en la columna lumbar, o sea, en la columna vertebral, y en la cual le inyecta anestésico para logrando así llegar al líquido encefalorraquídeo, para lograr así bloquear los estímulos dolorosos y así evitando que lleguen al cerebro. En anestesia epidural se inyecta una aguja a través de un catéter en la región epidural, logrando así que se bloqueen los estímulos dolorosos y en esta se hace continuamente, logrando así un efecto más continuo. La anestesia local se hace generalmente por una evitación de inyección de lidocaína en la piel y en los tejidos subcutáneos. Esta además se puede administrar usando un gel o spray, como en los casos de endoscopia, donde el médico administra un gel al paciente, ubicándolo en la parte de la faringe, para así minimizar el dolor de aquello. En la anestesia general está la administración por inhalación y la administración por intravenosa. En la inhalación se administra un médico anestésico, la cual se administra a través de una cámara, o sea, mascarilla de gas o un tubo, y en la cual se demora unos minutos en hacer efecto porque se pasa primero por los pulmones, luego por la sangre y al último por nuestro cerebro.
En la anestesia por intravenosa se administra el anestésico por la vena y en la cual hace un efecto más rápido que por inhalación. Toxicología de los anestésicos. La intoxicación por anestésicos es una reacción adversa que ocurre cuando los anestésicos alcanzan niveles elevados de administración y en lo cual les afecta principalmente al sistema nervioso central y el cardiovascular, los cuales llegan a tener síntomas de convulsiones y paro cardíaco. ¿Qué son los anticonvulsionantes? Son fármacos que previenen o estabilizan los mecanismos del sistema central para impedir que se desencadenen los desórdenes propios de los estados epilépticos. Esto significa convulsiones en todas sus formas, grandes descargas eléctricas entre las neuronas. Son medicamentos que actualmente no poseen pocos efectos secundarios y fáciles de tolerar, a pesar de que antaño se consideraban como medicamentos de alto riesgo. Hay diversos tipos de anticonvulsionantes. Está el ácido valproico, la carbamazepina, fentonina y algunos de la nueva generación como lamotrigina, el felbamato, la gabapentina. En general se usan tratamientos combinados y establecidos para cada paciente. Esto quiere decir que el paciente tiene que ir frecuentemente a un médico para ver su progreso o si está empeorando, para así ir cambiando el tratamiento si es necesario. ¿Para qué se utilizan los anticonvulsionantes? Los medicamentos anticonvulsivos fueron diseñados originalmente para las personas que sufren epilepsia, pero las cualidades calmantes de algunos de estos medicamentos también ayudan a calmar el ardor, el dolor punzante o cortante que a menudo está causado por el daño nervioso. Además de esto, existen algunos anticonvulsionantes que bloquean los canales de sodio o calcio que son controlados por voltaje. Esto provoca la disminución de la función de neurotransmisores que se asocia a las crisis convulsivas, reduciendo la frecuencia con la que las neuronas disparan señales electroquímicas. Esto previene disfunciones neuronales que provocan las convulsiones. Efectos secundarios de los anticonvulsionantes. Existen efectos secundarios de los anticonvulsionantes. Algunos son más comunes que otros. También existen efectos secundarios de gravedad que pueden llegar al sangrado o a la muerte. En estos efectos está el sarpullido, las erupciones, la somnolencia, el dolor de cabeza, el cambio de apetito, problemas de memoria, pérdida de la coordinación, pensamientos anormales, dificultad para concentrarse, visión borrosa o doble, temblor incontrolable. Están las náuseas también, la diarrea, el vómito, el estreñimiento. Y también está el sangrado o moretones inexplicables, la confusión, la disminución de la temperatura corporal, urticaria, cansancio excesivo, dificultad para respirar, dolor de pecho y por último están las ideas suicidas. Buenos días, yo les voy a hablar de las vías de administración de los anticonvulsivantes. Generalmente las vías de administración de los anticonvulsivantes o anticonvulsionantes son dos, la vía oral y la vía intravenosa. La vía oral es aquella que el medicamento ingresa por la cavidad bucal y es absorbida por el intestino delgado o por el estómago. Esta tiene una absorción mucho más rápida que la vía intravenosa.
Algunos ejemplos que podemos ver son sobres, tabletas, comprimidos recubiertos y cápsulas. En la vía oral también se usa para tratar los ataques epilépticos de una forma más rápida y para controlar los nervios, o sea, el dolor que causa el daño a los nervios. En la vía intravenosa, estos se absorben de una forma mucho más lenta que en la vía oral. Estos generalmente son medicamentos líquidos que se inyectan o por perfusión, inyectables o por una vena seleccionada ya de por sí. Si no es posible que la perfusión sea por la extremidad superior, se puede seleccionar otro sitio de punción. Algunos ejemplos de presentación de las vías intravenosas son la por perfusión, como ya dijimos, y las ampollas. Toxicología de los anticonvulsivantes. La intoxicación por anticonvulsivantes generalmente es accidental por la sobredosificación. Hay que destacar que estos no suelen ser peligrosos, pero hay casos extraños en los que sí pueden llegar a ser severos, peligrosos y mortales. Cabe destacar que la intoxicación dependerá mucho del medicamento que se esté tomando en ese momento, pero los síntomas generales son neurológicos, náuseas y vómitos, y en los casos más graves puede llegar a haber una hemorragia interna en el estómago o en el intestino. Los dos medicamentos que suelen presentar cuadros toxicológicos más graves son la carbamazepina y la fenitoína. La fenitoína viene en ampolla. El cuadro toxicológico de la fenitoína es al consumir o al ingerir más de 20 ml de fenitoína. Y sus síntomas, ya sean agudos o crónicos, afectan la función cerebelosa, vestibular y cerebral. En los casos más graves, la fenitoína puede conllevar a una depresión respiratoria o a un coma. La carbamazepina, el cuadro toxicológico de esta es de más de 12 miligramos. Y por lo general su recuperación es después de las 48 horas de ingerir este fármaco. Algunos casos presentan complicaciones respiratorias y otros efectos, como por ejemplo la hepatitis, la dermatitis exfoliativa, los túbulos intersticiales, etc. Algunos ejemplos de los anticonvulsivantes son el lioresal, que son de 10 a 25 mg y son en comprimidos. La fenitoína, como dijimos anteriormente, que viene en ampollas de 100 mg con 2 ml. Y el valproato, que viene en cápsulas de 125 y 250 mg. Muchas gracias. Los antidepresivos son un grupo farmacológico heterogéneo que se utiliza, tal como dicta su nombre, principalmente para el tratamiento de la depresión. Como dije anteriormente, son utilizados para el tratamiento de la depresión como principal foco, pero también se ha visto que son útiles en otros trastornos como por ejemplo el trastorno obsesivo-compulsivo, el desorden de ansiedad generalizada o el trastorno por estrés postraumático. Con respecto a los efectos secundarios, van a depender del grupo de antidepresivos existentes. En los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina está la ansiedad, las náuseas, vómitos, fatiga, vértigos, problemas de visión, disminución del líbido y disfunción eréctil. En el inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina están los vértigos, náuseas, sequedad bucal, fatiga, problemas de sueño, ansiedad, disminución del apetito y líbido y el estreñimiento. En los antidepresivos noradrenérgicos y serotonérgicos selectivos está la somnolencia, vértigo, aumento de peso, sequedad bucal y estreñimiento. En los antidepresivos tricíclicos está la sequedad bucal, somnolencia, desorientación, aumento o disminución de peso, taquicardias, disfunción sexual. En los inhibidores de monoaminooxidasa están los vértigos, somnolencia, náuseas, aumento de peso,
disfunción sexual, dolores musculares, contracciones y retención de líquido. La vía de administración en la mayoría de los antidepresivos tiene una vía de administración oral, aunque en algunos casos puede ser por vía intramuscular, como es el caso de la amitriptilina o el clorimipramina, que serían por vía intramuscular inyectable. Toxicología. El antidepresivo es uno de los principales causantes de intoxicación a nivel de país. En general, existen diferentes tipos de antidepresivos cuyos efectos son diferentes, pero como factor común tienen hipo o hipertensión, temblores, sudoración, agitación, hiperpiresia, arritmias, somnolencia, cefalea, convulsiones o coma en los casos más extremos. Están los antidepresivos tricíclicos que actúan a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo la recaptación de catecolaminas y bloqueando los receptores colinérgicos muscarínicos de la acetilcolina y de las histaminas H1. Estos tienen un bajo umbral de toxicidad con dosis terapéuticas de 2.4 miligramos por kilogramo. Luego tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que su acción va sobre los receptores de serotonina y tienen una mayor recaptación de norepinefrina, menor bloqueo de receptores alfa y de histaminas H1, y no bloquean los canales de sodio. Tienen un amplio margen terapéutico, siendo asintomático en dosis inferiores a 150 miligramos. Mayor a esto generan síntomas como los anteriores mencionados. Están también los inhibidores de la monoaminooxidasa, que aumentan las concentraciones cerebrales de noradrenalina, serotonina y dopamina. Son graves cuando la ingesta es mayor a 2 miligramos por kilogramo y potencialmente mortales cuando su ingesta es superior a 4 miligramos por kilogramo. En el tratamiento, en todos los casos se monitorizan los signos vitales, especialmente se pide un electrocardiograma y verificar la hipertensión arterial de 12 a 24 horas después de la desaparición de los trastornos eléctricos en el electrocardiograma y los síntomas. Se realizarán los tratamientos de soporte y, si es preciso, intubación precoz para ventilar adecuadamente al paciente y proteger también la vía aérea. Las formas de presentación. En la mayoría de los casos, la presentación del fármaco es en formato de píldoras o cápsulas, aumentando la vida media del fármaco debido a su digestión y liberación en el primer paso hepático. Y algunos ejemplos de los medicamentos tenemos la amitriptilina, fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, trazodone, duloxetina, nortriptilina, paroxetina y tianeptina. De acuerdo con lo señalado anteriormente y lo demostrado, comprendemos distintos grupos y clases de medicamentos en relación a los antidepresivos, anestésicos y los anticonvulsivantes, adquiriendo el conocimiento de la correcta administración de estos mismos, poniendo especial énfasis en su correcta vía, hora, medicamento, paciente y dosis, teniendo en cuenta que es importante conocer las acciones de los medicamentos en el organismo, ya que pueden existir factores que se pueden modificar en el mecanismo de acción.